Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque. Bien, y ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora, donde tengo el placer de recibir al profesor Julio Schilling, que ya lo había anunciado cuando me despedí en mi media hora primera. ¿Cómo anda, Julio? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios, Cari, y siempre, como todos los viernes en la tarde, es un gran placer estar contigo. Y déjame decirte que cuando has podido o no hemos podido tenerte, pues la audiencia ha pedido que tú estés por los comentarios tan interesantes, ¿no? Y la forma tan clara en que tú expones los criterios. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con las FARC en Cuba, ¿no? La Habana seguirá siendo garante, dice esto, el MINREX, del proceso de paz, pese a las sanciones al Ejército de Liberación Nacional. Esto es un reto abierto tanto a Iván Duque, que ha pedido pues que le devuelvan, ¿no?, a los personajes que están dentro de Cuba auspiciando este tipo de concierto de supuesto tratado de paz. Cuba se mantendrá por el momento en condición de garante e implementación del acuerdo entre La Paz, la FARC y Bogotá, pese a los desencuentros, le llaman ellos, del Ejecutivo de Iván Duque. Se niegan rotundamente a entregar parte de esa guerrilla después del atentado que quedó como que la rotura, que fue en enero del año 19, perpetrado por un guerrillero en la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá. Esto dejó 22 muertos y todavía el régimen se niega a entregar a todos y cada uno de los involucrados, que están muchos de ellos justamente en La Habana. ¿Cómo va a terminar este desencuentro? ¿Para qué existen las Naciones Unidas? ¿Dónde están los organismos internacionales? Mira, Cari, cuando vemos el interés del castrocomunismo en seguir maniobrando el mal llamado estos acuerdos de paz, que han sido más bien planteamientos de impunidad, de seguir con la injerencia en la nación colombiana, porque es en efecto lo que estamos hablando, ante con el papel trágico que Cuba ha jugado a manos de la dictadura castrista como base de penetración, de subversión, de logística, de entrenamiento. Es escandaloso esa insistencia en querer, es como tener a un lobo con rabia queriendo cuidar a las gallinas. O sea, esto es realmente una ofensa a cualquier pizca de decencia. Y demuestra, Cari, aquí podemos ver la estrategia en relaciones exteriores del castrocomunismo, por lo bien que le ha ido a partir de la reformulación del modo táctico que surge a partir del Foro de Sao Paulo de penetrar a las democracias y después tener una permanencia en el poder, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, y eso es lo que han estado... El propio caso de la FARC, que tienen hasta el mismo nombre del partido político de la guerrilla dentro de un partido político donde ocupan escaños. Por supuesto, porque eso ha demostrado ser un arma mucho más eficaz para alcanzar el poder. Entonces, pues, el mismo papel, el mismo triste papel que Cuba comunista está jugando en los asuntos de Venezuela y de Nicaragua, lo vemos querer tener en Colombia en cuanto a estos procesos titulados de diálogo, porque más bien son puestos para la penetración subversiva,
puestos para poder impactar en esos procesos y podemos extender esto también a, de nuevo, todo procedimiento que ha habido siempre de buscar un diálogo. Cuando una dictadura comunista te habla de buscar un diálogo es porque están a la defensiva y es porque quieren aplicar la teoría de coexistencia, que eso lo saca del guión de Vladimir Lenin, para cuando están en cierta desventaja, pues buscar al adversario, neutralizarlo, pararlo, para ellos entonces avanzar, tomar la ofensiva de nuevo. Y en este caso obedece la nueva metodología de alcanzar el poder por medio de las instituciones, que eso lo vemos muy trágicamente, y vemos cómo personas como el expresidente Samper y Santos, pues salen al rescate del castrocomunismo. En el caso de Samper, claramente es miembro del Grupo de Puebla, que es una extensión del Foro de Sao Paulo, Correcto. obedeciendo claramente a los intereses del comunismo continental. No, Juan Manuel Santos indudablemente tiene que defender un proceso que es espurio, que desde el primer momento él le dio todo su apoyo, porque indudablemente sabía perfectamente bien o estaba jugando la carta que consideró que era la que más le importaba en ese momento, que era negociar con la FARC para poder ya quitarse de encima el lastre del dedo acusador del presidente Álvaro Uribe. Efectivamente, Karen, mira, en el mejor de los casos, si le diéramos todo el beneficio de la duda, es poner su interés egocéntrico por encima de los intereses de la patria para ver si logra algo con un premio de tipo Nobel, que ya vemos que llega caracterizado por personas que realmente no aportan absolutamente nada para una paz verdadera, porque hay que insistir, una paz divorciada de la justicia realmente no es paz, es un impas para otra tragedia que está al doblar de la esquina. Bueno, mi querido Julio, y ahora hay un tema que indudablemente tiene cola que le pisen, porque luego de que la actual administración de Donald Trump le retirara los fondos a la Organización Mundial de la Salud, esta parece que ha cedido y se ha creado un panel para investigar el manejo de la pandemia. El informe podría ser presentado en la próxima asamblea anual del organismo en mayo del año que entra. Esto fue un anuncio que salió ayer jueves, la creación de un comité independiente para evaluar el manejo de la pandemia. Esto es un cable de Reuters. La ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta liberal Ellen Johnson Sirleaf han accedido a encabezar este panel y elegir a los integrantes. Eso dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una reunión virtual con 194 miembros. ¿Hasta dónde es serio esto? Para nada es serio, y es simplemente una reacción desesperada para intentar de recuperar el dinero. Primero, hacer un simple, una vista panorámica. Todo este es el virus que todos sabemos vino de China comunista, pero lo más trágico de todo esto, Cari, es que China ya tenía información desde noviembre del año pasado del alto capacidad de contagio que tenía esta enfermedad. Procedió rápidamente para cerrar sus fronteras, o sea, aislar la provincia de Hubei y preservar el resto del país de China comunista. Sin embargo,
permitió que ciudadanos contagiados de esa provincia salieran a través de el mundo, principalmente Europa y los Estados Unidos, cuando no hizo, o sea, cuidó mucho sus fronteras de no dejar que entraran en otras provincias en China. Quiere decir que hubo una clara intención para cualquier persona medianamente pensante, pues es fácil llegar a la conclusión que si cierra la frontera para que no vayan al resto del país, permite que salgan para los Estados Unidos y Europa, pues es con la intención de contagiar para impactar las economías y etcétera, etcétera, de esos países. Ahora bien, debido a eso, pues los Estados Unidos, como China ha seguido resistiendo, no solo en primero proporcionar información falsa, sino resistiendo ningún tipo de investigación, pues simplemente no ha hecho caso. Los Estados Unidos dijo que se retiraba de el participar en el financiamiento de la Organización Mundial de Salud y naturalmente pues esto ha causado un gran dolor en el bolsillo de esta organización que se ha convertido en una industria, y la Organización Mundial de Salud es un cómplice olímpico del el crimen de China comunista de ocultar este virus con toda la información que se había, y la Organización Mundial de Salud de cumplir con su responsabilidad. Pero hay que destacar, Cari, y esto es muy importante, que los fondos que los Estados Unidos va a dejar de darle a la Organización Mundial de Salud, se lo va a dar a otras agencias internacionales respetables del cuidado de salud que tienen un récord mucho más serio y mejores procedimientos de rendición de cuenta. Entonces, esto es un intento de la Organización Mundial de Salud de recuperar la financiación de los Estados Unidos con un tipo de comité que empiece a contener personas de prestigio. Cuando lleguen a China Comunista le va a dar la información que le quiere dar, y aquí hay un paralelismo extraordinario con el papel, por ejemplo, que las Naciones Unidas jugó en muchas comisiones que fueron a investigar el caso de los presos cubanos, y pese a las buenas intenciones y el patriotismo de muchas personas en esos comités, cuando llegaban a Cuba comunista, pues la dictadura castrista se burlaba y así presentaba un show. Entonces, el problema de comités de investigación es que el país de anfitrión es una dictadura comunista y la organización, en este caso la Organización Mundial de Salud, es una institución plegada a el comunismo internacional, de modo de que de ahí no va a salir absolutamente nada serio, sino es un intento mísero de tratar de recuperar el financiamiento que los Estados Unidos sabiamente va a desviar a otras instituciones meritorias del cuidado de la salud internacional. A mí lo que me llama la atención es que justamente en medio de una pandemia, la Organización Mundial de la Salud no se pronunciara enérgicamente contra la Feria del Perro que se llevó a cabo justamente en medio de esta pandemia en China. Todos sabemos lo difícil que es poder manejar los criterios de una dictadura como la China, de una dictadura de corte capitalista, pero donde estuvo en ese momento la queja, donde estuvo la sanción, y justamente van ahora a la China a investigar lo que todo el mundo sabe, que mientras que en regiones cercanas a Wuhan no tenían un caso de coronavirus, el mundo entero se llegó a contaminar. Hoy en día superan los 11.800.000 casos, con más de 544.000 muertes. Caramba, esto es sospechoso. Oh, por supuesto que es sospechoso. Y de esto se trata la complicidad de la A hasta la Z. Porque pese a que los Estados Unidos abona mucho más dinero, por ejemplo, que China comunista, la Organización Mundial de Salud, que tenemos que recordar, es una extensión de las Naciones Unidas, igual que la Organización Panamericana de Salud, que también ha sido colaboracionista con la trata de médicos cubanos, considerada por la ONU como tráfico de esclavos.
Ahí voy, Cari. Y es que precisamente la realidad es que estas instituciones están dominadas y controladas por el comunismo internacional. Punto. Entonces, pues por supuesto que una sanción, una crítica, ni siquiera unas palabras un poquitico fuertes a China comunista la vas a escuchar. Y no es por el dinero solamente, porque de nuevo, los Estados Unidos están mucho más cómodos con el dinero y viven mucho mejor con el dinero que le da los Estados Unidos. Es por afinidad ideológica. Entonces, eso explica y las cifras que da la Organización Mundial de la Salud, igual que la política que van a proceder, igual que la política de la Organización Panamericana de la Salud, que avala, como tú bien explicaste, el neoesclavismo, pues no podemos esperar nada que sea meritorio ni digno de recursos, de los recursos de las democracias del mundo, ni mucho menos pensar que el mundo puede y debe de depender de estadística, informes, ni ningún tipo de señalamientos en cuanto al cuidado médico y la salubridad pública. Más bien, te diría que es una amenaza y es hora ya que las democracias del mundo entiendan esto y recurran a muchas otras instituciones que existen, que llevan tiempo trabajando y haciendo una obra digna, transparente, y eso sí resuelve los problemas de la salubridad a través del globo. La Organización Mundial de Salud, en mi apreciación, ya ha quedado atrás y los Estados Unidos no debería de volver a eso bajo ningún concepto. Muchísimas gracias, Julio, y gracias por compartir tus criterios. Estaremos indudablemente con el dedo puesto en este renglón y veremos a ver cuál es el informe y cómo se comporta la Organización Mundial de la Salud, que ha perdido entre 400 y 500 millones de dólares anuales, un 15% del presupuesto para ese organismo. Gracias, Julio, que tengas una linda tarde. Un fuerte abrazo.